Shalom Ubrajó para mis hermanos y amigos en el mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 52, cronología profética del año 2027. Vamos a iniciar con la tefilá, con la oración. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por reunirnos por Face para una conferencia más. Rogamos en esta hora que nuestro Elohim Malquisedec abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento, Padre Celestial. Deseamos con todos nuestros corazones aprender, entender y comprenderte en todo el sentido de la palabra y de la acción. Que tus santos ángeles acampen alrededor y que podamos gozarnos con tus consejos y las revelaciones que tienes para nosotros hoy. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. En el año 2027 llegamos a la mitad de la última semana profética de los 6000 años de la historia del pecado. Ese es un año clave para los acontecimientos proféticos finales. Con confianza y con certeza les mostraré de aquí en adelante una visión panorámica y cronológica del inmediato futuro, extendiendo nuestra mirada hasta el regreso de Yahshua. Pero en este artículo, en esta conferencia, me voy a centrar única y exclusivamente en el año 2027. Bueno, y antes de entrar al 2027, déjeme responder una pregunta que se me ha hecho y de pronto la tienen muchas otras personas más. El espíritu de profecía menciona que la obra que no hemos hecho en el tiempo de libertad religiosa, tendremos que hacerla en la angustia previa. Pareciera a veces que hubiera una contradicción en lo que Yahshua HaMashiach nos ha dicho de abandonar las ciudades. Porque si se abandonan las ciudades, entonces ¿quién le va a predicar a las ciudades? ¿Y cómo es eso que tenemos que salir para el campo? Entonces, vamos a aclarar esto. Cuando nosotros entramos en el orden cronológico de orden profético, el Señor ha dado una orden específica. Y digamos que la orden específica arranca desde el 2015, o sea que el Señor nos está haciendo una advertencia desde el 2015 a salir de las grandes ciudades. Luego el Señor en el 2024 nos hace otra advertencia para salir de las ciudades. Y la última advertencia para salir de las ciudades es el año 2027. Y lógico, si es el año 2027 y hoy vamos a hablar del año 2027, y si salimos de las ciudades, ¿quién va a dar el fuerte pregón? Tiene que quedar alguien en las ciudades, ¿sí? Pero es que en el 2027 tenemos nosotros el cumplimiento de la profecía de Joel 2, 28 al 32. En su cumplimiento total, no parcial como sucedió en el año 31 con los discípulos, no. En el 2027 es total el cumplimiento de Joel 2, 28 al 32. Y como es total, simplemente usted y este servidor nos corresponde obedecer, aún así dice Yahweh los ejércitos. Y si Yahweh me ha dicho que salga, o que la última señal es el año 2027, cuando se promulga la ley dominical mundial para salir de las grandes ciudades, tenemos que salir. O deben salir los que están en las grandes ciudades. Yo ya me encuentro en el campo. Deben salir. Que no queda nadie. Por eso es que en el 2027 muchas personas van a tener sueños y visiones de orden profético. Y el Señor le va a hablar a aquellas personas y le va a decir, ve a predicar a la ciudad.
o voy a predicar a tal ciudad, o de pronto lo va a llevar en el espíritu a otra nación, a otras ciudades, ¿sí? Porque es la parte que el Señor tiene ya revelada. ¿Y cómo así que tiene revelada? Así como los discípulos fueron llenos en la lluvia temprana, ellos salieron a predicar, pero los discípulos estaban unánimes en el aposento alto esperando la promesa de la lluvia temprana. De la misma manera, nosotros necesitamos estar también tranquilos, reposados, hasta que llegue la lluvia tardía. Y cuando llega la lluvia tardía, entonces salimos a dar el fuerte pregón. Y en el fuerte pregón usted puede estar en la montaña, en el campo, y el Señor lo va a llamar para que predique a determinadas ciudades. Y usted tiene que ir. Debe ir. Porque para eso se ha terminado el juicio al remanente. Y como el juicio al remanente se terminó, entonces los que son trigo están todos sellados. Van a ser confirmados con la lluvia tardía para terminar la obra, pero ya están sellados. Entonces, si están sellados, no hay nada que temer, no hay que temerle a ninguna prueba, dificultad, angustia, martirio, tortura, muerte, etcétera, nada. En otras palabras, la salvación está asegurada para aquellas personas. Muy bien. Entonces, con esto entramos al 2027, el año 2027. De ahí en adelante también se cumple un aspecto de orden profético. Del año 2027 en adelante encontramos profecías una tras otra. O sea, los sucesos proféticos finales serán rápidos y las profecías van una tras otra. También está revelado. Estoy recordando de pronto estas partes. O sea, del 2027 en adelante tenemos que los sucesos proféticos finales son rápidos uno tras otro. Interesante. Y espero que vayamos viéndolo nosotros hoy en esta parte de la cronología profética del año 2027. Entonces, el año 2027 es el cuarto año profético de hambre en el mundo. 2027. No podemos pasarlo por alto. Ahora, el 13 de Aviv del 2027 finaliza el juicio investigador para el remanente y finaliza su tiempo de gracia. Interesante. Y el día 14 de Aviv, la ONU promulga la Ley Dominical Mundial. El día 15 de Aviv se mata al Shabbat con la promulgación de la Ley Dominical Mundial. El día 16 de Aviv resucita la segunda supremacía papal que reinará 42 meses. Apocalipsis 13:5. Ahora déjenme mencionarles. Hay algunas personas que sacan y me dicen, ¿usted de dónde ha sacado tantas fechas? El 2027 se encuentra en Apocalipsis 13, versículos del 3 al 8. ¿Y dónde está el 2027? Está codificado allí en esa parte. Y muchas personas no logran decodificarlo. Y no solamente en esa parte, porque ya he mostrado evidencias de los 6.000 años de la historia del pecado. Entonces, si usted sabe a ciencia cierta, bien, que estamos cerca de los 6.000 años de la historia del pecado, y si usted ha averiguado, no sé por qué medio, de los 6.000 años de la historia del pecado, porque hay muchas partes que mencionan los 6.000 años de la historia del pecado, unos para el 2031, otros para el 2033, unos para el 2040, 2046. Entonces, si hay muchas personas anunciando los 6.000 años de la historia del pecado, significa que debe haber un remanente que también profetiza los 6.000 años de la historia del pecado con otra fecha. Por eso nosotros como obreros de la hora undécima tenemos unas cronologías completas, o bueno, diciéndolo de esta manera sin ofender a nadie, la cronología profética más completa
es la de los obreros de la hora undécima 2015-2030, porque es la cronología que va conectada con el plan de salvación. O sea, tenemos una cronología desde el principio hasta el fin en 8.000 años, mientras que la mayoría de personas han sacado unas cronologías hasta los 6.000 años. Nosotros nos hemos extendido allá. Es más, nosotros hemos corregido varias de las cronologías que hemos visto de otras personas que han sacado sus cronologías. Hemos corregido. Hemos aconsejado a algunas personas que han sacado esas cronologías y les hemos hecho caer en cuenta de pronto unos detalles de la cronología que ellos han tenido que de pronto decir sí, es verdad. Tenemos que nosotros corregir esto. Ahora, le he enseñado a otras personas que una cosa es hacer una cronología con el calendario hebreo o el calendario caraíta, y otra cosa es hacer una cronología con el calendario del santuario. Entonces, ahí es donde tenemos que ver esto. Bueno, y adentrándonos un poco a esto, porque si usted no está familiarizado con la parte del calendario del santuario, pues usted se va a confundir un poco. Entonces, aquí tengo que hacer una aclaración. En el calendario del santuario hay 2 Rosh Hashanah, o 2 años nuevos. Un año nuevo es el 14 de Abib, o el 14 de Nisan. Abib es lo mismo que Nisan. Y en el calendario gregoriano, Abib o Nisan es marzo. En el calendario hebreo cae entre marzo y abril. El calendario caraíta cae entre marzo y abril. El calendario del santuario es un calendario fijo, es marzo. Bien. El otro Rosh Hashanah es el 22 de Tirri. 22 de Tirri. El calendario que empieza con Nisan se le denomina calendario litúrgico. Y el calendario que inicia con Tirri se le denomina calendario civil. Ahora, hay que entender y comprender estos dos calendarios. El calendario civil conmemora la creación en el planeta Tierra, la cual se efectuó en la 4ª semana del mes de Tirri. O sea, del día 22 al 28 fue la creación del planeta Tierra. Por eso es que el Rosh Hashanah es el 22. Muy bien. Ahora, en el calendario litúrgico, el 14 de Nisan se conmemora, por decirlo así, va a sonar hasta feo, se conmemora la entrada del pecado. Entre los dos calendarios también hay una rivalidad, porque Satanás gobierna o domina el calendario de Nisan, o el calendario litúrgico, y Yahshua reina y domina en el calendario de Tirri. Así como hay una guerra también entre 2 días, entre el Shabbat y el domingo. Problema de adoración. Así como hay una guerra también entre Satanás y Yahshua. Entonces, vale la pena entender y comprender eso. ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar de la ley dominical, y la ley dominical mundial se da el 14 de Nisan, el 14 de Nisan es el primer día, el año nuevo del calendario litúrgico. Año nuevo, oiga. ¿Y por qué le hago esa aclaración? Porque es que si usted no entiende y no comprende eso, usted no puede cuadrar los 42 meses de Apocalipsis 13:5. Ahora, déjeme mirarle un poco a Apocalipsis 13:5 para ver si entramos en esa nota de conexión. Versículo 3, Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿A quién se refiere? Al catolicismo, al Vaticano. Eso lo sabe todo mundo. Muy bien. Pero su herida mortal fue sanada. Ahí está una parte importante. ¿Cuándo es que es sanada? Acá dice, pero su herida mortal fue sanada.
Y en el tiempo de Juan ni siquiera estaba todavía el catolicismo. Entonces, pero su herida mortal fue sanada. Pues déjeme decirle que la herida mortal que se le propinó al catolicismo en el año 1798 es sanada totalmente en el año 2027. Interesante. Y sigue diciendo, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ah, interesante, 2027. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Eso se llama segunda supremacía papal. O sea, la bestia vuelve a cabalgar sobre la bestia escarlata, pero aquí ya le cambiamos el nombre de bestia a esa bestia llamada catolicismo y ahora la llamamos la mujer de Apocalipsis 17. La ramera de Apocalipsis 17 se sienta en la bestia escarlata y empieza a gobernar. Y como empieza a gobernar, entonces aquí, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y luego viene el versículo número 5 que es clave. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos 42 meses no podemos meterlos nosotros a la primera supremacía papal. ¿No es que está hablando el contexto hacia el futuro? Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Yahweh para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. O sea, lo que nos espera ver cuando la herida mortal sea sanada de la bestia en el 2027. ¿Cómo va a hablar de blasfemias? Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, si aparece la segunda supremacía papal, ¿qué está diciendo ahí? Que va a haber angustia previa. Porque está diciendo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Importante. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Muchas personas jamás van a encontrar ahí en Apocalipsis 13, versículos 3 al 8, el año 2027. Porque no le han colocado un poquitico de atención a estudiar la cronología. Y aquí tenemos un mensaje codificado. Y les estoy hablando ahora de 2 calendarios. Muy bien. Creo que lo aprendieron. El calendario litúrgico comienza el 14 de Nisan. El calendario civil comienza el 22 de Tirri. Y si usted ya conoce eso, entonces ahorita haga cuentas porque ahí hay un mensaje codificado también para fechas. Interesante. Y vamos a ver lo sorprendente que es esto. ¿Cómo así que hay un mensaje codificado? Claro, porque usted va del 14 de Nisan al 22 de Tirri y se va a encontrar con 6 meses y una semana. 6 meses y una semana. Es un mensaje codificado o encriptado para el Yom Kippur profético. Y usted me dirá, ¿cómo? Déjeme mirarle. En el factor profético, 6 meses es igual a 180 días. 6 meses. Y una semana es igual a 7 días. Entonces tenemos 187. Y son apartes. Porque la diferencia que hay entre el 14 de Nisan al 22 de Tirri son 6 meses y una semana. Entonces el Señor nos está hablando a nosotros y nos dice, caramba, esto es para las personas que les gusta investigar, les gusta escudriñar profundamente la palabra del Eterno. ¿Qué significan esos 6 meses y esa semana que hacen falta para llegar al calendario civil, que es el calendario original desde la eternidad? Pues tenemos 187. ¿Y qué es 187? El Yom Kippur profético de los muertos de 180 años. Y el Yom Kippur profético para los vivos de 7 años. Ve qué interesante que en un déficit que haya entre 2 calendarios nos dé una cifra codificada para el Yom Kippur profético final. Y como estamos en la parte final,
y sabemos cuándo comenzó el Yom Kippur profético de los muertos, fue 1844. Entonces usted suma esos dos periodos, 180 más 1844, llega al año 2023, contando el año inclusivo, que es el año 1844. O sea que ahí tenemos los 180 años del juicio investigador de los muertos. Y del año 2024 al año 2030 tenemos los 7 años para el juicio de los vivos, que es en el que estamos nosotros. Entonces mire que los mensajes codificados y encriptados que tienen las fiestas de Yahweh, que tiene el calendario, que tienen ciertas profecías, que tienen figuras, que tienen cronologías, que tienen genealogías, todo nos lleva a mensajes codificados y encriptados a nivel de fechas también. Entonces podríamos decir nosotros que Apocalipsis 13:5 tiene una fecha codificada, encriptada, y es el 2027. Interesante, interesante. Y ahora, si lo vemos por el otro lado, los 6 meses de diferencia y la semana de diferencia que hay entre el calendario litúrgico al calendario civil, nos muestra a nosotros los últimos 187 años de la historia del pecado. Yo no sé si alguna persona de pronto no logra comprender y entender esto. Y no solo eso, tengo otras conferencias donde he mostrado el 180 y el 7 en varias formas. No solamente esa que le estoy diciendo, ¿sí ve? Pero lo saco a colación. Interesante. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces tenemos que el año 2027 es un año cabal. Es un año de muchas profecías, corren bastante profecías en el solo año 2027. Vamos a tratar de ver algunas. En el año 2027 se promulga la Ley Dominical Mundial. Y si estoy hablando del calendario del santuario, entonces nos vamos nosotros a la parte de Nisan. Y Nisan es el primer mes del calendario litúrgico. Primer mes. Pero antes de la Ley Dominical Mundial apareció la Ley Dominical Nacional, la cual aparece 30 días antes. Significa que 30 días antes, un 14 también, ¿sí? Del mes anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Se promulga la Ley Dominical Nacional, para que vaya en paralelo las profecías de Daniel 12 con respecto a los 1260 y a los 1290. Y alguien dirá, ¿y los 1200 y los 1335? Pues también. Pero aquí le estoy mencionando de dos, los 1260 y los 1290. Los 1260 es la Ley Dominical Mundial que se promulga, y de ahí en adelante usted cuenta los 42 meses o los 1260 días literales. 30 días atrás se promulga la Ley Dominical Nacional, y de ahí en adelante usted cuenta y tiene 1290 días. Ahora, ¿qué sucede ahí? Si estoy hablando del calendario del santuario, significaría en este momento que la Ley Dominical Nacional se daría en el 2026 y la Ley Dominical Mundial sea en el 2027. Pero si hablo del calendario gregoriano, podríamos decir entonces que las dos leyes salen en el 2027, calendario gregoriano. Y de pronto, pues a muchas personas a veces cuando hacemos esos cambios de calendario, lo que se hace es de pronto confundirse más. Pero miremos otra vez. El Yom Kippur profético que se está realizando para el remanente finaliza el 13 de Abib. Y ese mismo día es fin del tiempo de gracia para el remanente. ¿Por qué? Porque se acabó el juicio. Se acabó el juicio. Y si se acabó el juicio, entonces, como decíamos en otra conferencia, hubo zarandeo en el cielo. Se separó el trigo de la cizaña. Ahora yo les pregunto, no sé, espero que ustedes hayan leído, porque creo que estoy hablando con maestros, ¿sí? No estoy hablando acá con principiantes. Sí, si hay algún principiante, pues me disculpa.
Estoy hablando con la mayoría que son maestros. Y como maestros, que somos todos nosotros así, y digo maestro porque es que, para que de pronto se confirme esto, cuando usted ha dado el paso del bautismo, se le da un título honorífico maestro que está dentro de una de las 5 columnas para entrar al lugar santo. Ahí está maestros. Otro que está son apóstoles. Otro que está son profetas. Otro que está son pastores. Y otro que está son evangelistas. Entonces significa que cuando usted da el paso del bautismo, ese día se le otorga a usted un título honorífico de maestro, de rabí. ¿Por qué? Porque usted con anterioridad, para dar el paso del bautismo, ya tuvo que haber aprendido varias cosas de las Sagradas Escrituras. Y cuando usted recibe el primer sermón, entonces usted tiene una semana para digerirlo, y en el próximo Shabbat usted ya puede darlo igual como se lo dieron a usted, o mejor, porque usted ya es un maestro. Por eso es que es un maestro. Y como estoy hablando acá con maestros, entonces usted debe entender en las Sagradas Escrituras qué se hace con la cizaña. En la parte de la agricultura, la cizaña se quema. En parte de parábolas de Yahshua, se dice que la cizaña se lanza al fuego, se quema. ¿Y a quién representa la cizaña? A personas. ¿A cuál clase de personas? A personas que aparentemente eran creyentes, pero fueron halladas faltas en el juicio. A esas se les denomina cizaña. Entonces, si el juicio se acabó, hay dos grupos. El grupo del trigo, que el grupo del trigo quedó sellado y quedó confirmado en el libro de la vida del Cordero. Y el grupo de la cizaña fueron los que fueron hallados faltos en el juicio, los borraron del libro de la vida del Cordero, los anotaron en el libro de la muerte y quedan pendientes para otro juicio en el milenio. O sea, ¿cómo están? Perdidos. Y de acuerdo al patrón de la sombra y las figuras del santuario terrenal, en el Yom Kippur que se realizaba el día 10 de Tirri, que es el día más solemne y es la fiesta más importante, cuando finaliza ese Yom Kippur, ¿qué se hace con las personas que sean halladas faltas en ese día? Porque ese día se confirma a las personas en el libro de la vida. Y el que no sea confirmado en el libro de la vida, ¿sabe qué le espera? Destrucción, muerte, muerte. Esa es la figura, esa es la sombra. Entonces, si vamos a la realidad, en el reino de los cielos, en el año 2027 finaliza el Yom Kippur profético para el remanente. Y hay dos grupos, trigo y cizaña. Entonces, ¿qué se va a hacer con la cizaña? Se va a quemar. ¿Qué es quemar en la realidad? Morir, o sea, matar. La cizaña debe morir. Y alguien dirá, pero no, se está hablando como muy duro, como muy fuerte. Sí, si la cizaña no se mata, no puede aparecer la iglesia triunfante. Ahora, la iglesia triunfante va en dos facetas. La iglesia triunfante ya está a través de los obreros de la hora undécima, porque es el 8º remanente, y el número 8 es el número de la victoria. O sea, ya está. Pero oficialmente la iglesia triunfante empieza cuando se mata la cizaña. Porque la cizaña es la que hace que la iglesia se mantenga fría y tibia por la mundanalidad y la liberalidad que hay a través de la mayoría de líderes. Por eso es que se necesita el juicio. ¿Por qué? Porque el Señor está purificando su pueblo para que pueda surgir oficialmente la iglesia triunfante. Y para que la iglesia triunfante pueda surgir, se necesita matar la cizaña. Entonces, ¿cuándo se empieza a matar la cizaña? La cizaña se comienza a matar del día 16 de Nisan. O sea, la ley dominical aparece el día 14. El día 15 se mata el Shabbat y el día 16 se comienza a matar a la cizaña. Y el día 16
aparece la segunda supremacía papal o el octavo reino de Apocalipsis 17. Por eso es que las profecías van allí continuas, una tras otra, porque entramos a los sucesos proféticos finales desde el 2027 en adelante, donde encontramos profecías una tras otra, una tras otra, una tras otra, rápidos. Y los sucesos son rápidos. Interesante. Entonces, la cizaña se mata en el transcurso de 49 días. Y alguien le dice, ¿por qué 49 días? Porque 7 por 7 es 49, donde se empezaban a contar los años sabáticos. Y entonces la línea importante es el 49. Y entonces en el 49, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos una conexión de cuando Yahshua resucitó, y él resucitó el día 16, y la lluvia temprana cayó el día 50, que fue el 6 de Chiván del año 31. De la misma forma, en el año 2027, el día 16, resucita la segunda supremacía papal, que encaja con el día 16 del año 31, cuando resucitó Yahshua. ¿Ves qué interesante? Y del día 16 se comienzan a contar 50 días. Del día 16 hasta el día 6 de Chiván hay 50 días. Ahora quítele un día antes a eso, queda 49. Y significa que la cizaña va a morir del 16 de Nisan al 5 de Chiván. Van a morir. Y alguien dirá, ¿quién los va a matar? Ahí entra Ezequiel 9. ¿Quién está dando la orden para matar a las personas malas que hay allí en Ezequiel 9? Mate a jóvenes, ancianos, mujeres, niños, que no quede ninguno, pero aquel que tenga la señal, no los toquen. ¿La orden de dónde viene? Pues de Yahshua, porque el juicio terminó. Y si el juicio terminó, el Señor dice, aquí hay cizaña. Esa cizaña se va a morir. Necesito matarla, acabarla. No sé si sea fuerte eso. Si no, repase Ezequiel 9. Para que se dé cuenta. Ahí es el cumplimiento de Ezequiel 9 en la realidad, en el tiempo final. Y se mata la cizaña. Ya cuando se mató la cizaña totalmente, entonces el día 6 de Chiván, que es el día 50, entonces se produce el derramamiento de la lluvia tardía. Y con el derramamiento de la lluvia tardía, ¿es para quién? Para el trigo. ¿Para cuál trigo? Pues el que salió del remanente. Para ellos es la lluvia tardía. Y para ellos que es la lluvia tardía, ese grupito seleccionado, oficialmente comienza la iglesia triunfante, liderada por los obreros de la hora undécima. Interesante. ¿Y digo liderada por los obreros de la hora undécima? Sí, señor, porque es el remanente final. Aunque de pronto muchas personas todavía lo duden, es el remanente final. Entonces mire que estamos llevando a cabo nosotros unos acontecimientos bastante serios allí. ¿Sí ve? Para el 2027 tenemos una profecía tras otra. Me voy a detener un poco en el día 16 de Abib, cuando resucita la segunda supremacía papal, la que reinará los 42 meses de Apocalipsis 13:5. Y también comienza el octavo y último reino de la escala profética de Apocalipsis 17:11, el reino que será, o sea, el Vaticano. O sea, son los últimos 42 meses de reinado del Vaticano en una segunda supremacía, porque la primera supremacía fue de orden profético, fueron 1260 años. Y la primera supremacía, la segunda supremacía son los 1260, pero literales, porque la profecía se cumple así, proféticamente y literalmente, para que lo entendamos. O sea que tenemos otro patrón en las dos supremacías papales, la primera de 1260 años y la segunda de 1260 días o 42 meses.
Interesante cómo encaja, cómo se conecta esto de importante, ¿no? En el año 2027, por fin, podemos decir que el Vaticano tendrá lo que ha anhelado años atrás, tener el control total, porque sí, porque cuando usted llega a Apocalipsis 17 se va a dar cuenta que esa mujer ramera está sentada sobre la bestia escarlata que tiene 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Y qué representan los 10 cuernos y las 7 cabezas? Los reinos del mundo. O sea, ¿qué significa eso? Que el poder religioso ahora comanda al poder político. Y me detengo acá otro momento ya. La bestia tiene el poder religioso en el mundo. La imagen de la bestia tiene el poder político del mundo, o comanda el poder político del mundo. Esas dos bestias, la bestia y la imagen de la bestia, se hacen contrapeso las dos. ¿Por qué? Porque el Vaticano quiere tener el control mundial del mundo a través de la religión, y los Estados Unidos quieren tener el control mundial del mundo a través de la política. Entonces, pongamos en orden esto. El Vaticano es amo y señor de la religión, pero también anda en la política. La política es una añadidura para el Vaticano, porque lo que le interesa al Vaticano allí es la religión. Y como la religión del Vaticano hoy en día no está mandando, no manda, pues no tiene el control total. Muy bien, ahora vamos a la imagen de la bestia, Estados Unidos. Estados Unidos comanda o lidera el poder político, y una añadidura es el protestantismo apóstata. Interesante, o sea que a las dos naciones, tanto el Vaticano como Estados Unidos, les hace falta algo para tener el control mundial del mundo. O sea, los dos poderes. Ahora, ¿qué dice la profecía? ¿Que esos dos poderes se unirán? Pues claro que se unirán. Por eso es que hoy tenemos nosotros el séptimo reino desde el año 1984 y que va hasta el año 2027. Es el séptimo reino. ¿Y quién comanda el séptimo reino? Pues las dos bestias, la bestia y la imagen de la bestia. Ellos son los que están mandando. Y ellos dos fueron los que acabaron con el bloque soviético. Ellos dos han venido trabajando paralelamente, o se han ayudado mutuamente en ese momento, y por eso están reinando. Y se necesitaba que si hubiera esa unión, sí se necesitaba que hubiera esa unión. ¿Para qué? Para que la ley dominical pueda aparecer. Ahora, déjeme mencionarle en las dos. Y voy a hacer la comparación acá para que la miremos. A Estados Unidos se le dice la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque va a imitar lo que hace la bestia. O imita lo que hace la bestia. Entonces miremos. ¿La bestia tiene poder religioso? Sí. ¿La imagen de la bestia tiene poder religioso? También. La una es catolicismo y la otra es protestantismo apóstata. ¿La bestia tiene poder político? Sí. ¿La imagen de la bestia tiene poder político? Sí. Van iguales. Mire que van idénticas. Ahora, ¿la imagen de la bestia quiere? No, ¿la bestia quiere que la adoren? Sí. ¿Y la imagen de la bestia? También quiere que la adoren. Ahora miremos. ¿La bestia tiene el domingo? Sí. ¿Y la imagen de la bestia qué tiene? Las leyes azules. ¿Y las leyes azules qué son? Pues guardar el domingo también. O sea, es paralelo. Mire que es similar. ¿La bestia es una nación? Sí. ¿La imagen de la bestia es una nación? Sí. ¿Ve? Interesante, o sea, hay un paralelo y por eso se le llama la imagen de la bestia, porque la imagen de la bestia va a copiar, a hacer
todo lo de la bestia y por eso se le denominó imagen de la bestia. O sea que la imagen de la bestia, ahorita en Estados Unidos, lo que manda es el poder político, pero ya a partir del año 2026 se va a encaramar el poder religioso a través del protestantismo apóstata y va a sacar la ley dominical, o van a aprobar las leyes azules, que es lo mismo la ley dominical. Interesante. ¿A quién beneficia eso? Digamos que ahí bajo cuerda beneficia a la bestia, que es la autora del domingo, de la oración en domingo. ¿Por qué? Porque el catolicismo, el día de guardar de ellos es el domingo. Y el día de guardar del protestantismo apóstata, ¿cuál es? Pues el domingo. Entonces a la bestia se le dice ramera. Y al protestantismo apóstata que guarda el domingo, ¿cómo se le dice? Pues hijas de la ramera. O sea, todas son rameras. O sea, quería hacer esa aclaración para que miremos por qué hay dos poderes que llegan hasta el 2027 y denominados el séptimo reino. Ahora déjeme mencionarle, ese séptimo reino es el que dura breve tiempo en comparación con los 6 anteriores, porque este reinado, el séptimo, es de 43 años y el que menos había durado era el de Babilonia, 66 años. Entonces el patrón profético se cumple también allí. Interesante. Entonces seguimos en el 2027 para ir mirando. El año 2027 finalizan los primeros 3 años y medio de dominio de la imagen de la bestia, o en otras partes se desarrolló el carácter de la imagen de la bestia. ¿Sí ve? Su carácter se desarrolló por completo y se pudo apreciar, o sea, se va a apreciar cómo la imagen de la bestia habla como dragón, como ya está hablando como dragón. Ahora, si vamos en el día 16 y hemos mirado eso, y solamente estamos en los primeros días del año 2027 en el calendario del santuario. 13, fin del juicio al remanente. 14, promulgación de la ley dominical mundial. 15, se mata el Shabbat. Día 16, resucita la segunda supremacía papal o el octavo reino de Apocalipsis 17:11, o lo mismo que se podría decir, oficialmente empieza el nuevo orden mundial. 2027. Ahora déjeme mirarle que el 2027, como voy en ese orden, importante, en el 2027 sale el caballo amarillo de Apocalipsis 6:8. O sea, comienza el recorrido en el año 2027. El jinete representa el protestantismo apóstata, quien del 2027 al 2029 matará la cuarta parte de los habitantes de la tierra, quien el protestantismo apóstata. O sea que hay unos enemigos tremendos cercanos a nosotros, de pronto llamado protestantismo apóstata. En ese tiempo, 2027 al 2029, es que se va a completar el número de los mártires, del versículo 11, Apocalipsis 6:11. Se va a completar el número de los mártires. Ahora, de pronto muchas personas no tienen claro todavía el caballo amarillo, porque todavía están en el factor profético historicista. No han podido conectarlo con la realidad en los tiempos finales. ¿Y qué es el caballo amarillo? El caballo amarillo es el cuarto juicio de los sellos. Y el caballo amarillo es el que se une con el caballo negro y rojo para hacerle la guerra al caballo blanco. O sea, es una lucha desigual. O en otras palabras, el mundo entero va cabalgando a destruir a un grupo pequeño denominado guardadores del Shabbat. Es una lucha desigual. Bueno, ahora déjenme mirar el año 2027, que de pronto ustedes ya están viendo algunos adelanticos acá, pero todavía no es el cumplimiento total de la profecía. En el año 2027, los que quieran huir de Estados Unidos ya no los van a dejar salir. Y tenemos en el espíritu de profecía una profecía de ese momento. Dice, si usted está en los Estados Unidos, inclusive hay unas personas, unos hermanos
que se comunican conmigo y me dicen, pastor, ¿hasta cuándo me puedo quedar en los Estados Unidos? Yo estoy en este momento en los Estados Unidos y estoy hablando de este año. Y yo le dije a esa persona, mire, si usted ya ha realizado su sueño, si usted ya tiene a unos ahorros, debería salir de Estados Unidos. Pero el tiempo para que usted salga de los Estados Unidos sería el 2026. Porque a partir del 2027 va a ser difícil que salga de los Estados Unidos. Va a ser difícil. Y ustedes ya se están dando cuenta de pronto los problemas que se están presentando en los Estados Unidos. Bueno, a partir del 2027 quiero mencionarles otro patrón profético, y es que en el 2027 comienza la angustia previa porque finaliza la libertad religiosa. Se acaba la libertad religiosa que traíamos desde el año 1798. En el 2027 finaliza la libertad religiosa. Y como finaliza la libertad religiosa, de pronto usted y este servidor no hemos predicado el evangelio como debe ser, ¿sí ve? Vamos a tener que predicarlo en tiempos difíciles o en tiempos de persecución. Y sí, el Señor ya con anticipación ha preparado a unas personas para la predicación del evangelio a nivel mundial y para que se cumpla Mateo 24:14, que el evangelio será predicado a toda nación, tribu, pueblo y lengua por testimonio al mundo, y entonces vendrá el fin. O sea que este tiempo que estamos viviendo nosotros es un tiempo de preparación. Por eso a veces, cada vez que finaliza la conferencia, le digo, apreciados hermanos, amigos, por favor, si usted hoy recibió este alimento, y este es un alimento sólido para usted, pues no se lo coma solo, ¿sí? Usted ya lo digirió. Ahora comparta esto con sus familias, con sus amigos, vecinos, en los grupos. ¿Por qué? Porque usted debe ser un misionero voluntario que también ayuda a propagar el evangelio en el mundo entero. Pero a partir de 2027 vamos a tener un espectáculo hermoso con la lluvia tardía. Bueno, déjeme decirle que con la ley dominical, al principio la ley dominical será suavecita. Pareciera que no afectará a nadie. Pero a medida que va corriendo el tiempo, que van corriendo los días, la ley dominical se va haciendo más drástica. ¿Y cómo así que más drástica? Claro, ya las empresas tienen órdenes en ese momento de mirar quiénes son los guardadores del Shabbat. ¿Y para qué será eso? ¿Para qué será? O sea, en otras palabras, los guardadores del Shabbat no van a tener trabajo. Y los que tienen negocios, ¿será que los van a descubrir? Si, pues no, es que yo cierro el negocio el día sábado. Como dice la profecía, bueno, pues entonces no provoquemos de pronto a ira, de pronto al Estado, y entonces también nosotros el día domingo, que están diciendo que hay que guardarlo, vamos a hacer la obra misionera, y eso está bien. Usted de pronto no trabaja el día domingo, ¿sí ve? Y va a hacer la obra misionera. Entonces, en otras palabras, podemos decir nosotros que a medida que pasa el tiempo, la ley se va volviendo más drástica, y muchas personas van a ser presionadas porque no podrán comprar ni vender, porque ya tenemos el nuevo orden mundial, ya tenemos el octavo reino, ya tenemos la segunda supremacía papal gobernando, y cuando ellos están gobernando, pues ellos tienen que seguir haciendo lo que dejaron de hacer en la primera supremacía papal. ¿Y qué están haciendo en la primera supremacía papal? Están martirizando, torturando, persiguiendo y matando. O sea que a partir del 2027 ellos van a continuar con eso. Entonces la persona que no guarde la ley dominical, entonces no puede comprar ni vender para que se cumpla Apocalipsis 13. ¿Sí? No podrá comprar ni vender. Y si no podrá comprar ni vender, y usted está en las ciudades, ¿qué hacía en las ciudades? Luego el Señor no le había dado una orden de que saliera de las ciudades. ¿No le había dado una orden de que usted hiciera planes con anticipación para enfrentar la ley dominical de ahí en adelante? O de pronto usted todavía no sabe que es que todos los bienes que usted posea van a ser confiscados por el Estado, por los diferentes gobiernos, se los van a quitar.
Y algunas personas por guardar el Shabbat, por no obedecer la ley dominical, van a ir a parar a la cárcel porque es un violador de la ley. Y en la cárcel, ¿qué le van a hacer? Los van a torturar, los van a martirizar y muchos van a morir. Y los que los van a perseguir y los que le van a quitar los bienes, entonces ¿para qué va a suceder todo eso? Todo eso sucede para el Señor quiere mostrarle a los ángeles, a los innumerables mundos y a este planeta Tierra, que Él tiene unos hijos que van a vivir por fe. Ahora, ¿qué es vivir por fe? Se nos ha olvidado algo de la justificación por la fe, que pronto tampoco la comprendemos bien, y que era un mensaje que se quería dar desde el año 1888 y que fue claudicado en ese momento por la parte del liderazgo de la iglesia ese tiempo. Pues déjeme decirle que el mensaje de 1888 comenzó nuevamente en el 2015. Y el mundo ha empezado a ser alumbrado con el mensaje del cuarto ángel, con referencia a darle poder a los 3 mensajes anteriores y a explicar claramente la justificación por la fe. En el año 2024 se dio más luz. ¿Cómo así que se dio más luz? Claro, es que en el 2015 ningún creyente sabía que entrábamos a trompetas proféticas. ¿Quién supo eso? ¿Quién supo eso? El remanente final obreros de la hora undécima, porque nosotros fuimos llamados para eso. Entonces estamos trayendo ¿qué? Nueva luz al mundo entero, a los estudiosos de profecías. Y luego en el 2024 se dio más luz, porque el mensaje del cuarto ángel ya vino, ya viene, ya está. ¿Y cómo así que se dio más luz? Pues claro, porque los obreros de la hora undécima anunciamos que desde el año 2024 comenzaba el juicio de los vivos. ¿Quién más predicó eso? Y en el 2027 la tierra será alumbrada con la gloria del cuarto ángel totalmente. O sea, no va a haber ningún rincón del planeta Tierra donde una persona no sepa de Yahshua HaMashiach, para que se cumpla Mateo 24:14, y el mundo es alumbrado con la gloria de Yahweh. Y no sé, estamos viviendo nosotros unos tiempos proféticos en este momento, y todas las tinieblas espirituales nos mantienen confusos a muchas personas. Lo importante de estas conferencias en este momento, yo no es que tenga que estarle repitiendo a usted, no, vamos a estudiar aquí la profecía de Daniel 2. Daniel 2 espero que se la sepan ustedes bien. No, que vamos a estudiar la profecía de Daniel 7, las 4 bestias. Eso también, eso espero que lo sepan bien. Eso es parte historicista. Ahorita tenemos que predicar la verdad presente en este momento, pero usted con anticipación debe saberse las profecías anteriores. No es que porque usted ahorita va a aprenderse estas, entonces usted no va a estudiar las anteriores. No, no es que las anteriores nos conectan con la verdad presente que estamos viviendo nosotros hoy, y la verdad ahorita alumbra mucho más, es más completa. Pero hay hermanos que se quedaron enseñando la estatua de Nabucodonosor por todos los lados y no salen de eso. Y no estoy diciendo que no sea importante, es importante. Es más, en la estatua de Nabucodonosor todavía muchas personas desconocen que la estatua de Nabucodonosor va hasta el año 2030. Y llega el año 2030 y pasa de largo. ¿Por qué? La estatua de Nabucodonosor lo dice. La estatua de Nabucodonosor es una de las profecías de tiempo más larga que la profecía de los 2300 años. No como la iglesia de la Odisea, que dice que la profecía de tiempo más larga es la profecía de los 2300. No se equivoca, porque la profecía de la estatua de Nabucodonosor hasta la segunda venida, que es la piedra que hiere la estatua, la segunda venida de Yahshua, es de 2634 años. Y si voy a hablarle más, entonces después de que la piedra viene y hiere a la imagen, déjeme decirle que desbarata la imagen y se forma después una montaña. ¿Y qué simboliza una montaña en la profecía? El Señor va a establecer la nueva Jerusalén aquí en el planeta Tierra. ¿Y cuándo se establece? En el año 8000, o sea que la estatua de Nabucodonosor me lleva hasta el 8º milenio. Y eso sí no lo han aprendido. Continúo entonces con la parte para que nos despertemos un poco nosotros, nos acudamos un poquitico, que estamos en tiempos proféticos. En el año 2027 comienzan a hacerse los mayores milagros por parte del remanente final, y se verán por todas partes.
Y los milagros que se van a hacer son 10 veces mayores que los que hicieron los discípulos en la lluvia temprana. Porque el Ruaj HaKodesh va a ser derramado 10 veces más de lo normal. ¿Y qué significa eso? Que si los discípulos con la lluvia temprana se ganaron en un día 3.000 almas, entonces significa que con la lluvia tardía un grupo de hermanos se va a ganar en un día 30.000 almas, 10 veces más. Y si los discípulos anteriormente ganaron 5.000 almas, entonces los hermanos que recibieron la lluvia tardía van a ganarse 50.000 almas en un día. Entonces me parece bastante interesante esto. Ahora, notemos algo, que la profecía de Joel 2, 28 al 32 se cumplió parcialmente con los discípulos. ¿Y por qué digo que se cumplió parcialmente con los discípulos? Porque no teníamos niños pequeños en ese momento, ¿sí?, predicando el Evangelio. El Evangelio lo estaban predicando eran los discípulos, ya adultos. Y resulta que la profecía me dice que los niños, las mujeres, los ancianos, todos van a tener sueños y visiones de orden profético. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber una masa completa predicando el Evangelio con la lluvia tardía que se derrama el 6 de Chiván del año 2027. Entonces, la lluvia tardía le da poder y autoridad ¿a quién? A aquellas personas que fueron confirmadas en el juicio al remanente. Y ahora déjenme mencionarles, porque vale la pena hacer una estadística acá, aunque sea imaginaria entre nosotros. Imaginaria y real. La iglesia de la Odisea, ¿cuántos miembros tiene hoy en la actualidad? Y según las estadísticas que uno puede mirar, son 22 millones. Los grupos, ministerios independientes de sostén propio, y juntamente con los obreros de la hora undécima, que todos estos tienen raíces adventistas, porque el juicio del remanente no es para nadie más. Entre todos esos redondeamos esa cifra y decimos que son 30 millones, o somos 30 millones. Y de esos 30 millones, el Señor va a diezmar la iglesia, o va a diezmar al remanente. Sí, y eso de diezmar significa que el 90% es escoria o es cizaña, y el 10% son los calientes. Entonces, la cizaña que el Señor va a matar es el 90%. ¿A cuánto equivale el 90%? A 27 millones. Entonces, ¿el trigo cuánto es? 3 millones nomás, haciendo esas cifras así redondas. O sea, ¿quiénes van a recibir la lluvia tardía? Esos 3 millones. Y entre esos 3 millones están los 144.000 literales. ¿Y qué pasó con los 27 millones que vean? Se mueren. Eso es lo que se denomina ahorita una parte de despoblación en el mundo. Ustedes se imaginan las noticias, oiga, pero ¿por qué pasó? ¿Por qué muchos de la iglesia, la Odisea, adventistas del séptimo día se están muriendo? Uy, de 22 millones que habían, mire cuántos quedaron. Un puñadito nomás. ¿Quién va a manejar ahorita toda la parte de la parte financiera de la iglesia de la Odisea? Si la iglesia de la Odisea va a ser confiscada sus cosas, o la iglesia de la Odisea va a ser traicionada por el Vaticano. Así como la iglesia de la Odisea ahorita le tendió las manos al Vaticano y empezó a hacer convenios con la ramera la va a traicionar, porque la ramera odia a la iglesia de la Odisea. Entonces, los bienes de la iglesia de la Odisea van a ser confiscados, en otra parte van a ser destruidos, porque debe pasarle lo que le pasó a Jerusalén en el año 70. Fue destruida totalmente, porque se creían que seguían siendo el remanente y que no iban a ser tocados. Lo mismo le sucede a la iglesia de la Odisea. Cree que no necesita luz nueva, ¿sí?, que está completa, ¿sí?, que es rica espiritualmente y materialmente, que no le hace falta nada, que está satisfecha. Te va a llegar el fin también. Ahora voy a mirarle algo de la parte de los milagros.
Los mayores milagros que se van a hacer en el 2027 serán sorprendentes para que se cumplan las palabras de Yahshua HaMashiach, que cosas mayores se harían. La predicación del Evangelio por testimonio a todo el mundo, o el ángel que alumbra toda la tierra, se cumple eso del año 2027 al año 2029. Ahí queda cumplido Mateo 24:14. El Evangelio llega a todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque con la lluvia tardía, no sé si usted tiene la oportunidad de ahí de mirar, en este momento tenemos 239 países en el mundo. Y si hay 239 países en el mundo, ¿sí ve? 3 millones de personas que van a recibir la lluvia tardía, ¿de a cuánto les tocará para cada país? Ahora, se va a dar el fuerte pregón para llamar las ovejas que están en los otros rediles, y las ovejas que están en los otros rediles que van a venir al remanente final, obreros de la hora undécima, es el 10% de cada denominación religiosa. Y digo de cada religión religiosa, hago un cálculo de orden masivo generalizado. Si en este momento tenemos 8.000 millones de habitantes, y si tenemos el fuerte pregón, se va a recoger una cosecha, la cosecha es el 10% de 8.000 millones. O sea, ¿cuánto vamos a recoger? 800 millones de almas. Ahora usted comprende por qué los obreros de la hora undécima, aunque es el último remanente, aunque son los que trabajan menos, ¿sí ve? Son los primeros en todo. Son los primeros en todo. Porque es el remanente que más miembros va a tener. De los 10 remanentes en los 6.000 años de la historia del pecado, ninguno le gana. El remanente final obreros de la hora undécima es el remanente que más profetas va a tener del año 2027 en adelante. No le gana ninguno. Empezando porque los 144.000 todos son profetas. Y todos aquellos que están predicando las profecías en este momento, de verdad presente, son unos profetas por estudio. Ya vemos otros profetas por llamado. Mire cuántos profetas hay. Y muchas personas todavía están con la mentalidad de que no, que es que la iglesia adventista, la posición de la iglesia adventista es que después de la hermana Elena no van a haber más profetas. Entonces, ¿dónde queda Apocalipsis 16:6? ¿Dónde queda Apocalipsis 18:20 y el versículo 24 que dicen que van a haber profetas en plural, hartos, y que muchos de esos profetas van a morir en la parte de el caballo amarillo para completar el número de los mártires? Muchos de esos profetas van a morir, y los que no van a morir, los 144.000, ellos todos son profetas. Entonces, ¿cuál es el remanente que más profetas tiene? Obreros de la hora undécima. ¿Cuál es el profeta y cuál es el remanente con más luz? Pues obreros de la hora undécima, porque los obreros de la hora undécima recogimos la luz de los 9 remanentes. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos raíces de los 9 remanentes porque hemos recogido esa luz. La tenemos nosotros, independientemente que tenemos la luz de ellos, el Señor nos entregó luz nueva y aceite extra adicional. O sea que esto no es que pronto alguien diga, no, que de pronto se inventaron una nueva religión. No, señor. Los obreros de la hora undécima somos un remanente de orden profético que estamos profetizados en Joel 2:32 y en Mateo 20 del 1 al 16 y con nombre propio. Y déjeme decirle, los nombres propios para un remanente, independientemente de las 7 iglesias de Apocalipsis, son el pueblo de Israel y los obreros de la hora undécima. Con nombre propio en las Sagradas Escrituras, así. Remanente pueblo Israel y remanente obrero de la hora undécima. Interesante. Muy bien. La tecnología es utilizada para el control total de las personas y todos estarán monitoreados. Por eso es que estamos en un programa de preparación a través de la parte de la salud, del trabajo. La tecnología juega un factor importante allí. Pues los guardadores del Shabbat tendrán sanciones drásticas
como no poder comprar ni vender si no obedecen la marca de la bestia, o en otras palabras, si no guardan el domingo, allá como estaba profetizando Apocalipsis 13, versículos 17 y 18. Pues déjenme mencionarles otra parte. La finca raíz, que siempre se ha mantenido en alza, colapsa. Las mayores pérdidas en todas las áreas comenzarán a partir del 2027. A partir del año 2027 la economía de los Estados Unidos también colapsa. ¿Por qué colapsa? Porque aprobó la ley dominical nacional y la ley dominical mundial. Ahora déjenme mencionarles una obra maestra de la imagen de la bestia. La imagen de la bestia gobierna el mundo a través de la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y la sede mundial es Nueva York. O en otras palabras, los Estados Unidos se inventaron la ONU, ¿sí ve?, para aprovecharse de pronto de los países y gobernar mejor el mundo. En el año 2027 también comienzan los juicios de las trompetas de Apocalipsis. Si alguno tiene alguna duda, déjeme resumirle y me voy a Apocalipsis 6. Apocalipsis 6 no, Apocalipsis 8. Apocalipsis 8 tengo el inicio de las 7 trompetas. Y la primera trompeta que se encuentra en Apocalipsis 8, versículo 7, es para la iglesia adventista del séptimo día. O sea que la iglesia adventista del séptimo día va a entrar en juicio. ¿Y por qué entra en juicio? Pues porque no es que el juicio, el remanente se acabó, finalizó, y hay cizaña. ¿Y cuál es la cizaña? La cizaña hay que quemarla, matarla, y aquí hay una muerte, porque aquí dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Los árboles y la hierba verde hacen referencia a personas. Entonces esa primera trompeta es juicio, el juicio a la iglesia de la Odisea. Y por eso tenemos la matanza de Ezequiel 9. ¿Por qué? Porque fueron hallados faltos el 90% ahí del remanente, y el Señor necesita exterminarlos porque ellos son los que no han dejado que la iglesia progrese, y se convirtió en una iglesia militante que sufre. ¿Por qué? Por las abominaciones y pecados que se hacen dentro de la iglesia, pero que de pronto el 10% de los calientes no pueden hacer nada porque el liderazgo lo tiene el 90%. Por eso se necesita matar la cizaña. Entonces la primera trompeta es en el 2027. ¿Y cuándo es esta matanza? Ya la acabé de decir, es del 16 de Nisan al 5 de Chiván del año 2027, donde se mata a a esos árboles y a esa hierba verde. Juicio a la Odisea. ¿Cuándo? 2027. Pero usted ve la segunda trompeta, ¿sí? El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y ya lo he explicado en otras conferencias. La segunda trompeta es el juicio a Nueva York. O sea, allí se cumple eso. Nueva York va a tener juicios por incendios, por tsunamis, ¿sí ve? Y la tercera parte de la ciudad va a ser destruida, y las naves van a ser destruidas, y la tercera parte de los animales del mar de allí de Nueva York van a ser destruidos, etcétera. Juicio a Nueva York. ¿Cuándo? En el 2027. ¿Por qué? Por haber promulgado la ley dominical nacional y mundial. Entonces mire que tenemos unos acontecimientos en el 2027, profecías una tras otra, porque los sucesos proféticos finales son rápidos. Y como son rápidos, tenemos un poconón de profecías por cumplirse, y se van cumpliendo también rápidamente. Mire esa cantidad de profecías que tenemos en el 2027. Me parece tremendo. O sea, en el 2027 comienzan los juicios de las trompetas. ¿Por qué comienzan los juicios de las trompetas?
Ah, interesante. Si todavía estamos en el juicio de qué? De los sellos. ¿Por qué? Porque en el 2027 aparece el cuarto sello. Estamos en el cuarto sello. ¿Y qué es el cuarto sello? Juicios también. Pero independientemente que vamos en el cuarto sello, apenas en el 2027, en el 2027 inician las trompetas. Y tenemos dos trompetas en el 2027 de juicio. Una para la Odisea y la otra para la ciudad de Nueva York. Oiga, con anticipación tenemos nosotros esto. O sea, la ciudad de Nueva York va a recibir juicios de parte del Eterno. Ahora usted comprende por qué es que el Eterno está diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. El Señor quiere que salga porque Él va a visitar las ciudades. Van a traer juicios. No sé si usted se está dando cuenta ahorita en estos tiempos por qué los juicios se están incrementando cada vez más, porque cada año que pase es más. Tendremos más calamidades, más juicios, porque estamos en tiempos de juicios. Hasta este momento estamos en los tiempos de los juicios de los 7 sellos. Y vamos hasta ahora en el tercero. En el 2027 tenemos el cuarto sello y inician las trompetas, que también son juicios. Y de pronto, por si alguien no lo sabe, los 7 sellos son del año 2015 al 2030 y son juicios. Las 7 trompetas son del año 2027 al 2030 y son juicios. Y las 7 copas o las 7 plagas son todas en el 2030 y son los juicios finales. O sea, ¿en qué tiempo estamos nosotros? En tiempos de juicios. Por eso es que el Señor dice urgentemente que salgan de las grandes ciudades. Porque si se lanza un juicio, de pronto, por no salir, no hacer caso, algún justo va a recibir también ese juicio por no salir. El Señor está dando advertencias en este momento y nos las sigue dando a nosotros, pero de pronto muchas personas dicen: no, pues es que yo no tengo para dónde salir, no tienen otros compromisos X. Sí, Satanás tiene enredado al mundo entero. ¿Por qué? Con las tinieblas espirituales, para que no conozca esto, para que crea que todas estas cosas de pronto son cosas normales que han venido sucediendo desde años atrás. Ahora déjeme mirarle. En el 2027 también hay otra profecía. Comienza el Yom Kippur profético para el mundo entero. Oh, interesante. Teníamos 2 Yom Kippur. El Yom Kippur para los 144,000 en el 2024. El Yom Kippur para el remanente 2025 al 2027. Y ahora tenemos el Yom Kippur para el mundo entero, que comienza en el 2027 y finaliza en el 2029. De pronto muchas personas todavía no están bien empapados de esto. Y si no están bien empapados, pues revisen los artículos que tengo en los diferentes perfiles y estén pendientes de las conferencias que estoy dando, porque lo que he estado dando en los artículos de los perfiles, lo estoy dando ahorita en estas conferencias. O sea, lo estoy repitiendo, digámoslo así, pero ahora, como se dice, en vivo y en directo. Antes no tenía esta oportunidad de hacerlo, ahora acá en esta finca, el Señor me ha dado la oportunidad de acá en mi finca tener internet. A veces me falla el internet, esto y lo otro, pero mientras no me falle, estoy todos los días en este momento dando conferencias. Porque hay mucha luz que el Señor nos ha entregado a nosotros y necesitamos darla al mundo entero. Hay muchas personas que de pronto no conocen estas cosas, y el Ruach HaKodesh nos convencerá de justicia, juicio y pecado, y habrán personas que estarán dispuestas a tener una conversión sincera para el Señor, a empezar de nuevo, porque el tiempo se está acabando. Creo que me va a hacer falta tiempo. Uy, no, es que ya me pasé. Oh, ya me pasé, perdónenme ustedes, no me había dado cuenta del tiempo. De pronto mañana en la conferencia con las partes del 2028 tengamos algo adicional más del 2027, pero ustedes pudieron dar cuenta hasta este momento la cantidad de profecías que hay para el 2027. Una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Por qué? Porque los sucesos proféticos finales son rápidos, rapidísimos. ¿Y por qué tienen que ser rápidos? Porque es el nuevo orden mundial, la segunda supremacía papal, el octavo reino.
y vamos a pasar por la persecución cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra, representada en 2 etapas. Angustia previa que comienza en el 2027 también y finaliza en el 2029. Y luego angustia de Jacob que será durante todo el 2030. Y si usted y este servidor estamos vivos, usted con anticipación debe grabarse eso en la mente, de que usted tiene que vivir por fe. ¿Y cómo así que vivir por fe? Porque todo aquel que decide seguir a Yahshua recibirá persecución. Y la persecución está dada al tiempo final. No se detiene, mis apreciados hermanos. Entonces usted ya debe hacerse a la idea de que usted está huyendo y que inclusive que no tiene ni plata ni dinero, no tiene carro, no tiene casa, le confiscaron todo, no tiene nada, usted está huyendo, usted es un fugitivo del mundo. Y si usted es un fugitivo del mundo, usted está huyendo. ¿Cómo se va a alimentar? Se necesita depender, tener una relación íntima con el Eterno y decir, Señor, no tengo dinero, no tengo más ropa, esto y lo otro. Va a pasar como los israelitas, no se le va a acabar de pronto esa ropa, esos zapatos con los que usted va a salir. Y el Señor va a aparejar las cosas en diferentes lugares, sin necesidad de que usted tenga dinero. Porque el justo por la fe vivirá. No sé dónde le va a tocar dormir usted, si le va a tocar dormir en una selva, en un bosque, en una montaña, en un pasto, en un árbol, no sé, en una cueva, no sé. Pero eso de que ya usted iba a dormir muy cómodamente allá en su casa, en una camita, esto y lo otro, no, señor, es un tiempo difícil. Usted no se podrá presentar de pronto delante de la persona y decir, no, usted es un guardador del sábado, y una vez lo cogemos esto y lo otro. Usted tiene que estar, solamente el Señor le va a hablar a usted por sueños, por visiones, y le dice, caramba, lo necesito en tal parte, o el Señor lo llevará en el Espíritu, y si está de pronto en Colombia, se lo lleva de pronto para Alemania a predicar, no sé, pero van a haber cosas extraordinarias, espectaculares, fuera de serie, sorprendentes. ¿Qué es lo que necesitamos? La bendición del Señor en nosotros y que nosotros seamos fieles, leales, obedientes, y el Señor nos protegerá. No tendremos nada que temer. Pero déjenme decirle que si eso no ha cruzado por su mente, empiece a colocar eso en orden en su mente, de que a partir del 2027 en adelante tenemos que empezar a vivir por fe. Y déjenme decirle, del 2027, para que usted lo comprenda, hasta la lluvia tardía, usted tiene el último tiempo para deshacerse de las cosas que usted tenga, que las venda. Venda todo eso, quédese con la cantidad mínima de dinero para irse de pronto para la montaña, el recorrido que tenga que hacer, y el resto tiene que dedicarlo a la labor de la predicación del Evangelio. No sé si usted ya tiene eso en la mente y tendrá la capacidad. No, yo tengo esta finca, ¿y qué va a hacer con esta finca? Y por esta finca de pronto mi familia se van a apropiar de ella, o van a haber inconvenientes por eso. A mí no me preocupa esto. Y yo tengo que salir así, yo salgo así nomás. ¿Listo? Y tengo la confianza de que el Señor me sostendrá en donde quiera que esté. Porque déjeme decirle, el remanente final no tendrá nada. Todo le van a confiscar, todo se lo van a quitar. O usted lo vende voluntariamente por amor, por servirle al Señor y hacer la obra, o de todas maneras se lo van a quitar, lo va a perder. O usted va a apostatar para que no se lo quiten. Y si usted apostata para que no se lo quiten, pues déjeme decirle que de todas maneras lo va a perder, porque Yahshua cuando venga destruye todo. ¿Y qué le quedó a usted? Pues nada, que lo destruyó todo. O sea, quiera o no quiera, del 2027 en adelante, nosotros tenemos que, ojalá, deshacernos de lo que tengamos. De lo que tengamos, hacer la obra y hacerle caso al Señor. Voy a pedirles a ustedes, perdónenme que me adelanté un poquitico más, por favor, voy a terminar con la tefilá. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por esta conferencia. Gracias por abrir nuestra mente, gracias por la sabiduría, el entendimiento que nos das para podernos saturar
del conocimiento de Yahweh Padre. Permita que nuestras mentes se despierten de las tinieblas espirituales, que podamos vivir la verdad presente, que podamos poner en actualidad los hechos proféticos finales. Estamos en la última parte, estamos por llegar a la finalización de la libertad religiosa y comenzar la ley dominical, donde tendremos la angustia previa y la angustia de Jacob. En ese tiempo hay que vivir por fe, y de pronto hay muchas personas que todavía lo ignoran, que no lo saben y que creen que pueden tener sus cosas hasta el final, y estamos equivocados. Tú nos has dado un plan perfecto para cómo debemos actuar, qué es lo que debemos hacer, porque el justo por la fe vivirá, y por nosotros seguirte vamos a tener persecución, y la persecución que nos viene es una persecución cual nunca ha habido desde que ha habido hombres sobre la faz de la tierra. Ayúdanos, Padre Celestial, a depender de ti. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, por escucharnos, en el glorioso nombre de nuestro Elohim Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Feliz noche, un abrazo hacia la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Hasta mañana, Shalom Urajot.